Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores, a todos nuestros amigos, a esta plataforma digital Conacome Expo Eléctrica Conacome. Recordamos, es una serie de webinars bastante interesantes y muy productivos para todo nuestro sector eléctrico. El día de hoy damos la bienvenida a Metering Engine, quien es una empresa que tiene más de 10 años con amplia experiencia en todo lo relacionado con estudios de calidad de la energía y detección de todos nuestros parámetros eléctricos dentro de una industria, ¿verdad? Entonces se detectan los parámetros que andan bien, los parámetros que andan mal, así como las soluciones que se deben de aplicar para la corrección de toda esta situación, de toda esta cuestión relacionada con la calidad de la energía. El día de hoy, nuestro nuestro expositor es el ingeniero Eduardo Esquivel Alba. Rápidamente les leo aquí su currículum. Es ingeniero electromecánico, egresado al Instituto Tecnológico de Toluca, maestro en Ciencias de Ingeniería Eléctrica con especialidad en Sistemas Eléctricos de Potencia, egresado al Instituto Tecnológico de Morelia. Cuenta con certificación internacional en calidad de la energía por la Asociación de Energía de Ingenieros en Energía. Ha tomado diversos cursos enfocados a la calidad de la energía, como descargas atmosféricas, sistemas de puesta a tierra, calidad de la energía, código de red, etcétera, impartidos por el Instituto Nacional de Energías Limpias. Cuenta además con un diplomado de diseño de mercados de electricidad e integración energética, impartido por el Instituto Tecnológico de Morelia. Ingresó a Metering en el 2012, donde colabora como uno de los expertos en calidad de la energía, y a su vez ha realizado múltiples estudios de calidad de la energía, código de red en media y alta tensión. Ha impartido múltiples talleres y conferencias de calidad de la energía, sistemas de puesta a tierra, protección contra descargas atmosféricas y código de red. Actualmente es nuestro gerente técnico dentro de Metering, a quien damos la bienvenida. Bienvenido, Eduardo, bienvenido. Te cedemos los micrófonos, un gusto de verte. Eres persona ampliamente conocida y amigo nuestro de hace tiempo, ¿verdad? Bienvenido, Gracias, Eduardo. Sergio, ¿cómo estás? Gracias, Muy gracias. bien, muy bien. Eh, pues si no hay más preámbulos, el día de hoy vamos a hablar de código de red para centros de carga, mitos y realidades. Le doy las gracias a Conacome, al ingeniero Sergio, que ya tenemos años conociéndolo, por ahí más de 8 años conociéndonos. Y sin más preámbulos, vamos a entrar en materia. Si les quisiera, si tuvieran algunas preguntas, nos las mandaran y las resolvemos al final para que tengamos una serie de contestación de las preguntas, ¿sale? Bueno, si tienen algún detalle, Ingeser, me vas diciendo si se ve bien y no. Bueno, el día de hoy vamos a hablar del código de red en los centros de carga, sus mitos y realidades. ¿Vale? Metering lleva como empresa, tenemos ya más de 17 años en el mercado y con esto del código de red llevamos un poco más de 3, 4 años dando pláticas y cursos. En el 2019, cuando entró el código de red, todo el mundo quería hacer su estudio de código de red, aunque desde años antes empezamos a comentarles que lo hicieran. Y actualmente, pues ya ha bajado un poco la densidad de la gente que lo requiere hacer, más que nada, y lo vamos a ver al rato, por el tema de la CRE que aún no ha dado a algunas empresas y por eso pues mucha gente como que lo va dejando. Pero vamos a hablar un poco de lo que es el código de red para centros de carga. Entendamos que hay diferentes disposiciones, tanto para centros de carga como para generadores, como transmisiones y distribución. Entonces ahorita vamos a enfocarnos a lo que es centros de carga. Primeramente existe un marco legal. En la ley de la industria eléctrica, en el artículo 3, se define que la calidad de energía eléctrica es el grado en que de las características y condiciones del suministro eléctrico deben de cumplir. Y estos están determinados por la CRE, que es la Comisión Reguladora de Energía. El código de red nace a través de varias empresas, CFE, la Comisión Reguladora de Energía y algunas industrias privadas para tener una calidad de energía confiable. Las facultades de la CRE está facultada para expedir y aplicar la regulación necesaria en materia de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad del sistema eléctrico nacional. Puede dictar las medidas necesarias para proteger los intereses del público en relación a la calidad, confiabilidad,
del sistema eléctrico y solicitar a otras autoridades en el ámbito de su competencia la aplicación de medidas de seguridad adicionales o necesarias. En el reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica, en el artículo 37, el Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía se sujetará a las disposiciones de carácter general que emita la CRE en materia de calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. Y debe prestarse bajo los parámetros aceptables de tensión, disponibilidad de elementos, interrupción del suministro, componentes armónicos, pérdidas de energía y cualquier otro aspecto. Aquí hablaron un poco de los elementos que debe de cumplir un centro de carga al código de red. Bueno, ¿cómo se generó el código de red? Fue un proceso del desarrollo, un desarrollo entre experiencia internacional. Existen códigos de red en otras partes del mundo. En Europa, por ejemplo, es muy común que se mida el porcentaje de armónicas que se arrojan al sistema. En México no existía. Actualmente, pues simplemente recibíamos la energía de un distribuidor, un generador, la usábamos y si tenemos algún problema, pues se lo achacábamos a CFE, ¿no? Ahora ya no es así. Ahora sí tenemos ciertos requerimientos como centros de carga que debemos de cumplir, como lo son desbalance de corriente, armónicas, factor de potencia, etcétera, que ahorita los vamos a ver. Y entonces nos basamos en la experiencia internacional a través de la CRE, con la gente del SENACE, CFE Transmisión, CFE Generación, e incluso expertos en la materia de la industria y gente de la academia, como lo fue el Instituto Nacional, como lo es el Instituto Nacional de Energías Limpias, antes el Instituto de Investigaciones Eléctricas. Con todos ellos se desarrolló el código de red, se analizó la experiencia internacional y en el contexto actual del sistema eléctrico nacional. Esto es un pre nada más de cómo surge y cuáles son los antecedentes. Bueno, el código de red son disposiciones administrativas de carácter general, es decir, está escrito en el Diario Oficial de la Federación. Es una ley. Y como ley, de todos los centros de carga deben de cumplirlas. Y están emitidas por la CRE. Contienen los requerimientos mínimos necesarios para garantizar el desarrollo eficiente de todos los procesos asociados con el sistema eléctrico nacional. ¿Cuál es su objetivo? Establecer los criterios técnicos necesarios que se deben observar y cumplir de manera obligatoria todos los integrantes de la industria eléctrica durante el desarrollo de sus actividades para garantizar que el sistema eléctrico nacional alcance y mantenga su operación. Y siempre doy estas pláticas y yo les comento, el código de red, a diferencia de otras leyes recaudatorias, esta es una ley que nos ayuda, o les ayuda a la gente, por ejemplo, le ayuda al centro de carga. ¿Por qué? Porque él mismo se va a dar cuenta como si tiene problemas de armónicas, de factor de potencia, de desbalance. Estás haciendo más seguro y eficiente el sistema eléctrico nacional. Entonces, más que una medida recaudatoria, el código red es una medida que nos va a ayudar a todos los integrantes del sistema eléctrico a que tengamos un sistema confiable y seguro, ¿vale? Bueno, de conformidad con el artículo 2 del reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica, todos los integrantes de la industria eléctrica, el SENACE, transportistas, generadores, distribuidores, comercializadores, suministros calificados o no calificados, o participantes del mercado, deben de cumplir con el código de red. Entonces, el código de red es un de cumplimiento obligatorio para todos los integrantes de la industria eléctrica, todos. Y es por eso que al inicio les dije, existe código de red para centros de carga, para generadores y para distribuidores. Bueno, dentro de los criterios de eficiencia, calidad y confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el resolutivo del Código de Red el 8 de abril del 2016 y dieron 3 años para su cumplimiento. Es decir, que para el 9 de abril del 2019, todas las industrias conectadas en el Sistema Eléctrico Nacional debían de cumplir con el Código de Red. ¿Y qué temas están excluidos? Pues el tema de operación, planeación, generación, consumo, transmisión, distribución. Es decir, todos los integrantes del Sistema Eléctrico Nacional deben de cumplir con el código de red. Bueno, el código de red establece los requerimientos del qué, pero no de cómo. Cada centro de carga puede buscar soluciones de cómo ayudar o cómo tener su código de red, cómo superar, cómo tener sus valores de voltaje, frecuencia, etcétera, de acuerdo al código de red. Y aquí entran los diferentes participantes del sistema eléctrico, que es la gente de operación,
Entonces, ahí se regulan condiciones operativas para el suministro eléctrico, para las condiciones de seguridad, la gente de planeación, que son condiciones que son obligatorias en la elaboración de programas de ampliación y de modernización en las redes nacionales de transmisión y en las redes generales de distribución. Agente de generación, que son requerimientos técnicos que deben de cumplir las unidades centrales eléctricas que desean conectarse al sistema eléctrico nacional. Y los centros de carga. Son los requerimientos técnicos que deben de cumplir los centros de carga que pretendan o que estén conectados al sistema eléctrico nacional. ¿Vale? Entonces, el código de red tiene diferentes criterios, que es el tema de la confiabilidad, la calidad de energía, sobrecarga de instalaciones, reserva de generación, desconexión y despacho de generación. Eso es para todos los integrantes del mercado. Su objetivo es establecer los criterios técnicos para asegurar la integridad del sistema eléctrico nacional, maximizar el tiempo en el que se encuentre en estado operativo normal y minimizar el riesgo de los equipos que lo conforman durante la operación, considerando la seguridad del personal operativo, de los integrantes de la industria eléctrica y de la sociedad en general. Esto es un pre. ¿Quiénes están obligados a cumplir el código de red? Todos los centros de carga están obligados, todos aquellos que estén conectados en media y en alta tensión. Entonces aquí el código de red hace dos distinciones para los centros de carga. Si estás conectado en media tensión, debes de cumplir con ciertos requerimientos, y si estás conectado en alta tensión, debes de cumplir con ciertos requerimientos. Y son diferentes. En algunos son iguales, pero en otros son diferentes. Entonces aplica a todos los centros de carga que estén conectados en media tensión. Los requerimientos técnicos dependen de qué nivel de tensión tengas. Puede ser de tensión, bueno, tensión y frecuencia son iguales, tu cortocircuito, pero el factor de potencia, por ejemplo, solamente aplica ahorita solamente por los de alta tensión. El tema de protecciones para ambos, control para ambos y calidad de potencia en algunas variables solamente son para los de alta tensión. Y ahorita los vamos a ver. Esta tabla me gusta mucho porque ya viene indicado cómo se dividen, cuáles son los requerimientos técnicos que debe cumplir un centro de carga. Bueno, como les comenté hace unos momentos, el código de red divide a los usuarios en media y en alta tensión. Dependiendo del nivel de tensión, si eres abajo de 35 kilovolts, se toma como media tensión, entonces estamos hablando que los usuarios en 13.2, de 13.8, perdón, 23 y 34.5 son sistemas en media tensión, son centros de carga en media tensión, y en media tensión en alta tensión arriba de 35, que estamos hablando de 69, 85, 115 y 230. Esos son alta tensión. Y en los usuarios en alta tensión los dividen en dos, en convencionales y en especiales. ¿Cuándo son convencionales y cuándo son especiales? Convencionales son cuando no elevan los valores máximos permitidos de porcentaje de armónicas. Si elevan los porcentajes permitidos, ya son especiales. Entonces, pues para efectos prácticos, pues los centros de carga en alta tensión los tomamos como especiales. Pero es muy claro el resolutivo. Es convencional si cumples con el desbalance perdón, el porcentaje de armónicas. Si lo cumples, eres convencional, y si cumples, eres especial, ¿vale? Entonces, el tema de tensión aplica para los dos, para alta y media tensión. Frecuencia aplica para ambos. Y mucha gente me va a decir aquí, oye, ¿por qué tensión y frecuencia? Si eso yo no lo genero, yo no genero voltaje ni frecuencia. No, pero el código red sí nos pide que indiquemos los valores máximos de tensión y frecuencia. ¿Para qué? Para que el distribuidor o SENACE tenga los parámetros que tienen de voltajes, de valores de voltaje, y vean si tienen un problema en su bus. Deben de cumplir con el tema de cortocircuito. Con el factor de potencia solamente aplica a los centros de carga en alta tensión, no aplica a los de media tensión, que no está mal, ¿eh? Nosotros, pues, obviamente hacemos los reportes de cumplimiento del código de red, pero y evaluamos el factor de potencia, pero no les aplica a los de media tensión, ¿vale? Porque ahí he escuchado, oye, es que también aplica para los de media tensión. No, los de media tensión no les aplica. Ahorita lo vamos a tomar paso a paso. El tema de protecciones aplica a ambos, control aplica a ambos, intercambio de información, y en calidad de energía o calidad de potencia, el flicker solamente aplica para los de alta tensión, al igual que el TDD, que es la distorsión armónica de corriente, y el balance de corriente aplica para ambos. ¿Cuáles son las responsabilidades de cada uno de ellos? Bueno, como se les comenté, el operador de la red es el responsable de la magnitud de la tensión y la frecuencia. Y los usuarios, pues del factor de potencia y la calidad de energía, que son las armónicas, los flicker, el balance de corriente.
Entonces, para hacer un resumen, si tu industria se encuentra conectada en media o alta tensión, sí o sí, el código de red aplica para ti. No importa, en estos momentos, a julio del 2020, con el resolutivo que salió en el 2016, no importa si tienes una demanda de 100 kilos, si tienes un hotel de un transformador de 150 VA, si tu demanda es de 300 kilos, no importa. Si estás conectado en media tensión, aplica el código de red para ti. Entonces aquí ya se vuelve que mucha gente no lo está haciendo, no cree, porque oye, yo tengo una demanda muy chiquita, no tengo un 300 kilowatts de demanda. Pues sí, pero te están dando en media tensión y si te están suministrando en media tensión, eres candidato a hacer el código de red. Obviamente, pues las revisiones, la probabilidad de que te toque, pues es muy baja, pero sí tienes la obligación de cumplir con el código de red. Ahora vamos a tomar los puntos, vamos a ver qué son dentro de los parámetros que ya vimos que aplica y que no aplica, cuáles son los valores máximos permitidos de cada uno de los usuarios, ¿no? Tanto para medio y para alta tensión. Bueno, en tensión, como yo se los comenté, pues el centro de carga no la genera, pero sí lo debes de evaluar. Y aquí es un tema muy importante. Los valores de tensión, o más bien todos los valores de tensión, frecuencia, porcentaje de armónicas, se deben evaluar en el punto de acoplamiento común, es decir, en el PCC, donde CFE les entrega la energía a los centros de carga. ¿Dónde es eso? Pues en media y en alta tensión. Por ahí, pues he visto algunos reportes que los hacen en baja tensión y hacen la simulación, y no es que esté mal, pero si podemos agotar el recurso de medir en media tensión o en alta tensión, pues ¿por qué no hacerlo? De hecho, todos los valores que se evalúan y que vienen en el resolutivo y en la guía de la CRE para el código de red, los valores son en media y en alta tensión. ¿Nosotros qué hacemos? Pues pedimos a CFE Distribución o a Medición que nos abra el medidor de CFE y nos colgamos de la red de las señales de los TPs y los TCs para ver el nivel de tensión que tienes y ya estamos midiendo en media tensión. No es malo simular, pero primero yo siempre recomiendo pues agotar el recurso. Ya si de plano un CFE no nos permite y no hay forma de medir en media tensión, bueno, pues sí, ya tendríamos que simular, ¿no? Pero siempre es importante pues agotar el recurso. Entonces, por ejemplo, vamos a pensar que nos estamos en media tensión y que tenemos un valor de 34.5, bueno, nuestro valor máximo de voltaje de manera permanente debe de ser 38 kilovolts y de tensión mínima 32.7. Se toma como tensión mínima el valor que soporta el elemento de los equipos del centro de carga. Son los valores máximos y mínimos. Entonces aquí lo que hacemos es colocar un analizador en las señales, con las señales de TPS y TCs del medidor de CFE y ahí estamos evaluando los voltajes máximos y los voltajes mínimos. Las variaciones, esa es la variación de manera permanente. Después evaluamos las variaciones de tensión de manera temporal, también de acuerdo al nivel de tensión que recibimos. En el ejemplo anterior, si estamos en 34.5, nuestra tensión máxima debe ser máximo 37.9 y mínimo 31.0. La diferencia entre la tensión de manera temporal y de manera permanente es el tiempo que puede perdurar eso máximo o mínimo de voltaje. Y otro punto que evaluar en la parte de tensión son las condiciones transitorias de variación de tensión. Es decir, debemos de evaluar la curva ITIC. La curva ITIC es una curva que fue desarrollada después de la curva CEVEMA, que es la curva que hicieron los manufactureros de computadoras. De hecho, sus siglas en inglés es Computer Business Manufacturing Equipment Association. Los integrantes de los manufactureros de las computadoras lo hicieron porque se empezaban a quemar mucho las computadoras, hicieron un estudio para determinar qué nivel de tensión puede generar un problema. Aquí en la curva se alcanza a notar. Yo, por ejemplo, si tengo un elemento, un transitorio o un voltaje RMS muy alto, del 500% del valor nominal, vamos a suponer que yo tengo un valor en baja tensión de 480 de línea a línea, yo puedo tener un 500% de esos 480 volts como si fuera mi PU. Pero si el tiempo es muy rápido de los nanosegundos, el equipo ni cuenta se da. Entonces no es un problema de calidad de energía, está dentro de la región de funcionamiento. Conforme el tiempo vaya pasando, yo ya no puedo tener esos 500% de magnitud o de permisibilidad. Va haciéndose más pequeño para que, por ejemplo, en el orden de los 3 milisegundos ya solamente tenga un 20%. Y ya en el término de los medios segundos solamente tenga un 10%. Entonces, si tengo eventos de calidad de energía
y están dentro de la curva de región sin funcionamiento, pueden ser problemas, o sea, puedes tener un SAC o un swell, pero si el tiempo es muy rápido, mira, el equipo ni cuenta se da. Entonces está dentro de la región de funcionamiento. Pero si ya estuviera fuera de la región prohibida o abajo en la región de funcionamiento sin daño, ya es un problema de calidad de energía. Y entonces el código RAD es muy claro, y a mí se me hace muy chistoso porque nos indica, si las variaciones transitorias de la tensión se encuentran fuera de la región de funcionamiento sin interrupción, o sea, aquí arriba o acá abajo, los equipos de los centros de carga deberán estar compensados con equipamiento acondicionador para incrementar el nivel de inmunidad ante estas variaciones. Es decir, en palabras nos dicen, pues si estoy mal o si la energía que ustedes reciben tiene un problema que está fuera de la curva ITIC, pues coloquen un equipo para protegerse. ¿Qué nos están diciendo? Pues ya que pongamos o UPS o reguladores o supresores de picos. ¿Por qué? Porque pues si tienes un problema, pues haz algo para solucionarlo. Y eso ya lo sabíamos, ¿no? Pero ya no nos dejan escrito dentro del código de red, en el resolutivo, que pues, si tenemos problemas y estamos fuera de la curva ITIC, pues hay que colocar equipos para incrementar el nivel de inmunidad. Y entonces aquí ya viene pues toda la venta de supresores y reguladores y UPS cuando el problema viene de la carga. Y es aquí es bien importante diferenciar los problemas, porque pudiéramos tener problemas de bajo voltaje pero se sube la corriente. Y entonces ese problema no es que venga de CFE, es problema que yo lo estoy generando. Entonces es bien importante la interpretación de los resultados, porque pudiera ser que yo estoy cayendo, se me está bajando mi voltaje y en baja tensión, en lugar de tener 440, cuando arranca algo tengo 400 volts. ¿Y qué es lo que hace todo el mundo? ¿O qué es lo que hace? Ah, pues ponle un regulador. No, espérate, pues no estás resolviendo el problema. Lo que estás haciendo es ponerle un parche. Hay que verificar por qué se está cayendo el voltaje. Ah, es que, ¿qué crees? Que arrancamos un motor de 500 HP y aún así se me cae. Tengo este arrancador suave, pero se me cae. Ya, pues, necesita mucha potencia reactiva. Entonces, a lo mejor lo que necesitamos es un sistema dinámico de compensación reactiva. ¿Sí me explico? Entonces, es bien importante la interpretación de los resultados, que si no, pues nos llenamos de reguladores o de UPS. Y aquí, como comentaron, una vez me pidieron un UPS de 1000 kVA y dije, no, pues, ¿qué quieres, no? No, pues es que quiero proteger mi instalación, sí, pero es muy caro, ¿no? O sea, a lo mejor les convendría y les convino, el proyecto se pagó solo, pusimos supresores de picos. Digo, mira, regulación no tiene, regulación está bien, lo que tiene son problemas de transitorios. Entonces, lo que tú necesitas es colocar supresores de picos. Y un proyecto que le hubiera salido como en $100,000 por un UPS, pues le salió en $60,000 de supresores de picos. Esos son el tema de voltaje. En cuanto a la frecuencia, también debemos de evaluarla y debemos de verificar que nuestro centro de carga no debe, que la desconexión o conexión de nuestros centros de carga, de nuestras cargas, no deberán causar variaciones en la frecuencia. Y tiene dos rubros de manera permanente y cada 30 minutos y son los valores máximos. Este tema de frecuencia es, bueno, nosotros que hemos hecho muchos estudios, bueno, en donde hemos hecho también, muy robusta y casi la frecuencia no sufre algún daño cuando las cargas salen o entran, ¿no? Pero sí debemos de evaluarlas. Entonces, hasta ahorita llevamos dos, lo que es voltaje de manera temporal, permanente y transitoria, y el tema de frecuencias. Y aquí ya viene lo de calidad de energía o el factor de potencia. Como lo indicamos hace unos momentos, el factor de potencia solamente aplica a los usuarios de alta tensión, a los de media no. ¿Y cómo es? Bueno, no anteriormente, como se hace actualmente con los recibos de CFE, eh, se, se determina un factor de potencia promedio. Ese factor de potencia se determina de acuerdo a las energías reales y energías reactivas. Hacen un cálculo ahí del cuadrado de la energía real entre la raíz cuadrada del cuadrado de la energía real más la energía reactiva al cuadrado y nos saca un valor promedio. En palabras muy burdas, si una empresa tuviese en un mes, 15 días trae un factor de potencia de 95 constante, imaginémonos, y los otros 15 días lo tiene de 85, el promedio da 90. Y en el papel de CFE, tú pasas y no hay ni multa ni bonificación. ¿Sale? Ahora no. Ahora el factor de potencia sube a un 95% del factor de potencia, pero, y aquí viene lo importante, que debes de cumplir el 95% del tiempo. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, cada 5 minutos el medidor de CFE va a evaluar el factor de potencia promedio. Ese factor de potencia debe estar entre 95 y 1. Es decir, no puede estar abajo del 95, ni tampoco arriba del 1. Y aquí viene la parte más importante.
¿Qué es lo que hacemos o qué es lo que hacen las empresas para subir el factor de potencia? Pues meten bancos de capacitores y los van metiendo, ¿no? ¿Qué es lo que hace el medidor de CFE si ve factor de potencia capacitivo? Deja de medir los reactivos. Vamos a suponer que el medidor tenga 200 kbr hora y tu factor de potencia se va capacitivo, se cae en 200 kbr hora, no va a sumar ni tampoco te va a restar, se cae en 200. Y cuando vuelve a tener factor de potencia inductivo, vuelve a empezar a sumar. Esto ya no se vale. O sea, ya no puedes tener factor de potencia capacitivo. ¿A qué nos obliga? A no tener bancos de capacitores fijos botados por allí. ¿Por qué? Porque es un problema. O sea, a lo mejor la empresa no se da cuenta, pero pasa mucho. Y dicen, oye, ¿qué crees? Que el fin de semana, cuando apagamos todo, regresamos y ya se quemó algo. Ah, pues lo que pasa es de que el factor de potencia que teníamos ya estaba en capacitivo. Eso me genera un sobrevoltaje en la red y en lugar de tener 480 de línea a línea, ya tengo 500, 510, 520 y pum, se me quema algo. Y eso es lo que pasa y se lo achacamos a veces a la red de distribución porque dice, oye, es que mi vecino también paró y entonces como es fin de semana, pues se sube el voltaje. Pero muchas veces es porque nosotros mismos tenemos factor de potencia capacitivo y eso aumenta el voltaje. Entonces, con el factor de potencia que se va a medir por la CRE, cada 5 minutos lo va a detectar. Si más del 5% de ese mes, vamos a suponer que en un mes tenemos 100 mediciones, que no es cierto, pero para tener un número cerrado, si más de 5 mediciones estás abajo de 95 o arriba de 1, va a haber multa. Y entonces, ¿qué nos obliga? Pues a tener equipos de compensación rápida, algunos con contactores, si es que la carga lo permite. Cuando la carga es muy lenta, pues con un banco de capacitores con contactores la podemos hacer. Pero si la carga es muy rápido, por ejemplo, soldadoras, necesitamos sistemas conmutados con tiristores. ¿Por qué? Porque en el factor de potencia, a lo mejor el 5 minutal pudiera ser cuando la carga requiera potencia reactiva, los contactores tarden tanto tiempo que en el 5 minutal ya me fui abajo del 95 o arriba del 1, ¿no? Y en 10 años, a partir del 2026, el factor de potencia para los centros de alta tensión, lo vuelvo a repetir, es entre el 97 y el 1%, el 97% del tiempo. Es decir, cada vez nos van a regular más. Y entonces aquí vienen las soluciones de los sistemas dinámicos de compensación reactiva, que también voy a hablar después. Lo que yo les decía, ahora, si nos pasa eso mismo de que el 95, perdón, 15 días teníamos 95, los otros 15 días tenemos 85, antes lo promediabas y estaba bien, ahora no. Ahora el 50% del tiempo estás en incumplimiento y pues te va a llegar la multa. Por eso es que lo que les decía, que cada 5 minutos te empiezan a evaluar y ese 5 minutos debe estar entre 95 y 1. Si más del 5% tenemos fuera del 95 y 1, hay multa. Ojo, y por eso lo puse de este lado. La bonificación o cargo por factor de potencia del contrato con suministro básico no tiene relación alguna con el cumplimiento del código de red. Eso es aparte. Eso es tu factor de potencia por bonificación o multa y eso sigue el 90% y se sigue calculando igual. Ese factor de potencia para el código de red. Obviamente, si mejoras en tu factor de potencia, pues en el papel de CFE o en el factor de potencia promedio, pues vas a estar mucho mejor, ¿no? Entonces, ya llevamos tres: voltaje, frecuencia y factor de potencia. El flicker es una medida, es una variable de calidad de energía, es una variación de tensión, de hecho, y físicamente lo que hacen es que no sé si se han dado cuenta que luego en las lámparas tienen un parpadeo, de hecho, flicker en inglés, en español es parpadeo. Entonces, cuando existe un parpadeo, tenemos un flicker. ¿Por qué sucede? Por arranque de cargas, por desconexión o conexión de bancos de capacitores en media tensión, por switcheos, etcétera. Bueno, el flicker se tiene que evaluar también solamente en los de alta tensión y se tienen que evaluar los dos, el de larga y el de corta duración. Es el flicker PST y el LT. Es un valor adimensional. El de corta duración debe de ser menor a 1 y el de larga duración debe de ser menor a 0.65. El número de variaciones por minuto en acometridas de media tensión o alta tensión en estado estacionario debe limitarse a estos valores. ¿Esto cómo lo hace? ¿Cómo sacamos todos estos valores? Pues con el analizador de calidad de energía. Cuando lo montamos en media o en alta tensión, nos va a sacar todos esos datos. Otro punto que vimos que lo evalúan la distorsión armónica de corriente, el famoso TDD. Y aquí es bien importante que se evalúe el TDD, porque acuérdense que tenemos para armónicas el THD, que es el Total Harmonical Distortion, y el TDD, que es el Total Demand Distortion. El TDD va en relación a la carga. Entonces, no existe un número
como tal que me diga, ok, yo soy media tensión y debo de cumplir con el 6%. No. ¿De qué depende? Depende de algo que se llama impedancia relativa, que es la parte de este lado. La impedancia relativa, o la razón de cortocircuito, es una relación donde necesitamos saber, primero, de qué depende, de cuánto tengamos de la corriente de cortocircuito en el bus donde está conectado el centro de carga. Ya que tengamos ese valor de corriente de cortocircuito, debemos de dividirlo sobre la corriente nominal, la IL. ¿Qué es la corriente nominal? Bueno, la corriente nominal, según el resolutivo de la CRE, es la corriente nominal de los 12 meses de las demandas de los 12 meses del centro de carga. En caso de que no se tenga con ese valor, es el valor de los TCs. Vamos a suponer que yo tengo una corriente de cortocircuito de, no sé, de 10,000 y que tengo una corriente de TCs que no tengo los 12 meses de promedio y que sea de 50. Creo que me da 20, ¿no? Bueno, entonces si da 20, mi impedancia relativa está entre este número, entre 0 y 20. Si tengo 30, está entre 20 y 50, entre 50 y 100, de 100 a 1000 y así sucesivamente. Bueno, dependiendo de qué valor tenga de la impedancia relativa es donde voy a estar conectado, bueno, donde voy a evaluarme y ese es el valor que debo de tener de distorsión armónica total de demanda. Pero ojo, este valor es en media tensión o en media tensión o en alta tensión, depende de dónde se está evaluando. ¿Por qué? Porque también me ha tocado ver estudios donde lo hacen en baja tensión y eso sí no está bien. ¿Por qué? Porque el transformador, si es un delta estrella, funciona como un filtro de armónicas. Entonces pudiéramos tener un valor de distorsión de armónica alto en baja tensión, pero a lo mejor en media tensión ya cumple. ¿Por qué? Porque el transformador funciona como un filtro. Entonces es bien importante primero definir dónde está mi valor de corriente de cortocircuito. Ya lo tengo, ok, es en la punta de acometida, mi corriente nominal, y sobre ese voy a evaluar en media o en alta tensión, ¿vale? Y dependiendo de ese valor son los valores, el porcentaje máximo permitido total. Y también se evalúan las armónicas, el porcentaje en porcentaje de la corriente nominal. No son armónicas menores a 11, pues son estos valores de 2, 3, 5, etcétera, dependiendo del nivel donde esté, y se evalúan del 11 a la 16, 7 a 22, etcétera, ¿vale? Entonces es bien importante primero saber cuál es mi corriente de cortocircuito. Por eso cuando nosotros hacemos los estudios de código de red, le pedimos al usuario la aportación para con eso saber cuál es la impedancia relativa. Estos son para los usuarios en media tensión, que son de 69 a 161 y para mayores a 161, ¿sale? Nosotros, dentro de los estudios que hacemos en Metering, evaluamos la distorsión armónica de corriente, al igual que el flicker y el factor de potencia para los de media tensión, pero pues no los ponemos dentro del plan de trabajo en caso de que incumplan. ¿Por qué? Porque no es un requerimiento, simplemente es como una sugerencia. No pasa nada, si mejoras tu nivel de armónicas, pues es mucho mejor. ¿Por qué? Porque sufres menos calentamiento, porque tienes mucho más capacidad en tu transformador, etcétera, etcétera. El otro tema es el desbalance en cuanto a calidad de energía. El desbalance se evalúa en todos, media y el alta tensión. Y al igual que la distorsión armónica de corriente, que es el TDD, debemos de saber cuál es nuestro valor de impedancia relativa. Y de acuerdo al nivel de impedancia relativa, ese es la tabla en donde vamos a caer. Vamos a suponer que nosotros tenemos un desbalance, una impedancia relativa de 30, caigo en el rubro de 20 a 50 y mi desbalance en media tensión debe ser de 4%. Y si estoy en alta tensión, menor al 3%. Entonces es importante primero saber cuál es mi valor de impedancia relativa. Hasta aquí fueron los parámetros de calidad de energía que debe de cumplir un centro de carga para código de red. Muchas veces me he dicho, oye, necesito que me hagas un estudio de calidad de energía. Sí, y que vengan esto. Y oye, ¿lo quieres para código de red? Sí. Ah, entonces es otra cosa diferente. ¿Sí tiene que ver con la calidad de energía? Sí. Pero también vienen otros parámetros y ahorita es lo que vamos a analizar. Lo que vimos primero fueron los parámetros de calidad de energía y espero que se les haya quedado claro y si no, ahorita en las preguntas me indican. Pero también se tiene que hablar otros temas como protecciones, como cortocircuito, como control, como intercambio de la información y estos son los que vamos a ver. Bueno, en el tema de protecciones, el resolutivo nos indica los centros de carga de la Red Nacional de Transmisión deben contar con sistemas de protección. ¿Cuáles? Pues de acuerdo a las normas actuales de CFE, por ejemplo, la 40081 que nos habla de las características técnicas de los reelevadores de protección, la 0062 que nos indica de los esquemas normalizados de protecciones para transformadores, etcétera,
y la 0120 de casetas integrales. Es decir, lo que nosotros hacemos es revisar si el usuario, o lo que deben de hacernos en el código de red, revisar si el usuario cumple con las protecciones necesarias que se indican en en estos estándares, en estas normas de CFE. En un ejemplo que se los voy a colocar aquí, por ejemplo, este es un ejemplo de cómo un transformador de entre 1 MVA y 7.5 MVA, o de 1000 kilos a 7.5 kilos, debe de cumplir el tema de protecciones. ¿Qué nos indica? Bueno, que debe tener una protección primaria, un fusible en media tensión, que aunque parezca muy raro, nos ha tocado casos que no hay, no existe un fusible para el transformador, a lo mejor existe uno para todos, y eso está mal. Debemos tener una protección de sobrecorriente en el secundario, una protección de sobrecorriente en el neutro y una protección contenida en el transformador. Es decir, debe tener las variables, el interruptor electromagnético debe tener las variables de larga, corta, instantánea y falla tierra. Si no es así, es un problema y se debe de cambiar el interruptor. Eso, ¿a qué nos llama? Nos ha tocado de que hemos visto transformadores de 1000 kilos, 1500 kilos, con un interruptor termomagnético como principal. Y ese obviamente no tiene las variantes de apertura de larga, corta, instantánea y falla tierra. Y entonces ahí es eso es, aparte de lo de calidad de energía, es lo que vemos. A ver, tu planta, tus protecciones cumplen, no, pues es que no sé, pues entonces hay que evaluarlas y en el levantamiento se hace todo eso, ¿no? Entonces, para todos aquellos que nos dedicamos a esto es muy importante que no solamente veamos los temas de calidad de energía, sino también le evoquemos un punto al tema de protecciones, ¿no? Otro punto que debemos de tomar es la parte del control. Bueno, el control, en el resolutivo, el SENACE deberá establecer las características del registro de instrucciones de despacho. A su vez, el responsable de demanda controlable deberá adaptar sus sistemas para recibir las instrucciones de conformidad con la regulación aplicable en materias de seguridad en tecnologías de la información. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, el control aplica solamente para aquellos que tienen algo que se llama demanda controlable. ¿Y qué es demanda controlable? Lo puse aquí abajo. Bueno, es la demanda que los usuarios finales o sus representantes ofrecen reducir en un momento determinado por instrucciones del CENACE, es el Centro Nacional de Control de Energía, con el fin de mantener la confiabilidad del sistema eléctrico nacional y que puede ser utilizada para cubrir los requerimientos de potencia de acuerdo a las bases de mercado. En pocas palabras, son aquellos usuarios que tienen este tipo de tarifa donde CFE, bueno, el distribuidor les dice, oye, ¿qué crees? Que necesito sacarte porque necesito galleta en el bus. Ah, ok, entonces te doy 15 minutos y empiezan a sacar carga, pam, 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 y lo sacan. Obviamente tienen ciertos beneficios, no sé cuáles sean, yo creo supongo que el kilowatt es mucho más barato, etcétera, pero ellos, que los que tienen demanda controlable, aquellos que se pueden controlar, deben de cumplir los requerimientos en la parte del control, que es en el Manual de Seguridad de Información y Tecnologías de la Información. Ellos deben de cumplir con la parte de control. Todos aquellos demás usuarios que no tengan demanda controlable, no es aplicable el de control. Si tú eres un usuario de último recurso, no aplica lo de control. ¿Vale? Y ya se debe de tomar, se debe de evaluar caso a caso. Ahorita actualmente, como comentario, Metering no hemos hecho ningún estudio de código de red en un usuario con demanda controlable. Todos los que hemos hecho, tanto de media como en alta tensión, han sido de último recurso o incluso que le cobran energía a un tercero, que se llama autoabastecimiento, pero no les aplica el tema de control. Intercambio de la información. Bueno, en el tema del intercambio de la información se deben de consultar el manual de las TICs sobre las características de la información de la telemetría en tiempo de real. Se establece requisitos de calidad de la información con el transportista, así como los representantes del mercado eléctrico mayorista. En pocas palabras, el intercambio de la información aplica para aquellos que están dentro del mercado eléctrico mayorista, aquellos que compran y venden energía. Si tú eres un centro de carga que no compras y vendes energía, y ojo, no se confundan con que le compras energía a un tercero, no, sino que estás dentro del mercado eléctrico mayorista, tampoco aplica lo del intercambio de la información. Pero si compras y vendes energía, sí debes de cumplir y debes de cumplir con ciertos requisitos, entre ellos puedes tener un medidor adicional al de CFE, el de facturación, debes de contar con una RTU, debes de tener ciertos requerimientos que vienen en el manual de las TICs. También ese es su punto, al igual que el de control, se toma punto a punto.
Aquí me faltó el otro, ahorita me estaba acordando que no lo noté, es el tema de cortocircuito. El cortocircuito, y lástima que no lo coloqué, el cortocircuito lo que nos indica en el resolutivo es de que CFE distribución o el SENACE debe de comunicarle a los centros de carga cuál es su valor de cortocircuito. Y con ese valor de cortocircuito, el usuario debe coordinar sus protecciones. ¿Eso qué nos indica? Que el usuario debe de tener actualizado su estudio de cortocircuito y coordinación de protecciones. Entonces nos ha tocado que, oye, ¿ya tienes tu estudio de corto de coordinación? No, pues no. ¿A dónde? ¿O a dónde debe acabar? Pues de menos al interruptor principal. ¿Por qué? Porque al distribuidor o al SENACE, pues lo que le importa es que no botes el bus. Entonces, con que tú mates en tu interruptor principal o en tus fusibles, con ellos están más que servidos. Obviamente, para hacer un estudio de cortocircuito y coordinación de protecciones, se tiene que evaluar toda la carga. Porque mucha gente me dice, oye, necesito que me hagas un estudio de cortocircuito. Sí, pero nada más quiero que lo hagas al interruptor principal. No, es que tengo que evaluar toda la carga. ¿Por qué? Porque sí puedo tomar como válido, por ejemplo, que sea un transformador de 2000 kVA y que todo lo tome como un motor. Pues sí, válido. Y obviamente si coordino ahí, pues mato, ¿no? O sea, abre. Pero se imaginan el valor de cortocircuito del interruptor evaluando que esos 2000 kVA sea un motor, pues es demasiado. Entonces, en el estudio de cortocircuito lo que se evalúa se tiene que evaluar lo más cercano a los centros de carga. ¿Para qué? Pues para que sea lo más cercano a la realidad y no estemos evaluando pensando que es todo un valor completo, ¿no? Como si fuera el transformador un motor de 2000 kVA. Entonces, en el tema de cortocircuito se tiene que evaluar si el usuario tiene su estudio de cortocircuito de coordinación de protecciones. Si ya lo tiene, no es necesario hacerlo, simplemente pues se le pone palomita. En la norma de los estudios de corte y coordinación, que ahorita se me fue quien lo, es el que lo realiza, bueno, más bien quien lo evalúa, nos indica que el máximo tiempo son 5 años o cuando la instalación haya cambiado. Entonces, si es más de 5 años, el usuario sí tiene que volverlo a hacer, pero si ya lo tiene, simplemente se le pone palomita y ya. Bueno, entonces los centros de carga que busquen su conexión posterior a la publicación del código de red deben solicitar al SENACE los correspondientes estudios de conexión. El SENACE determinará la infraestructura requerida para la conexión y previo a la conexión a la entrada de operación, el SENACE verifica valida el cumplimiento del código de red. Es aquellos nuevos que se van a conectar al sistema eléctrico nacional. ¿Y qué pasa con aquellos que ya lo hicieron? Bueno, primero se tiene que hacer el análisis de cumplimiento con el código de red. El centro de carga deberá realizar a su costo un análisis de cumplimiento de código de red, en donde debe incluir los de calidad de potencia, coordinación de protecciones y el de cortocircuito. Se debe tener un resultado de cumplimiento o de incumplimiento. Con ello se tiene que hacer un plan de trabajo de acuerdo al incumplimiento y se tiene que presentar ante la CRE. Entonces es bien importante que primero se verifique cómo está el centro de carga haciendo un estudio de reporte de cumplimiento de código de red y de los puntos ver cuáles están en incumplimiento. Y si tienes algún incumplimiento, debes de presentar plan de trabajo ante la CRE. Bueno, ¿cuáles son los beneficios del código de red de los centros de carga? Pues tienes una mejor balance de tensión, un balance de frecuencia, en ese estudio de cortocircuito y coordinación de protecciones actualizado, tu factor de potencia sube, obviamente bajas el nivel de corriente que está consumiendo tu transformador, la energía es la misma, pero dejas de tener problemas de calentamiento y disminución de contenido armónico. Como les decía al inicio, el código red, a diferencia de otras leyes, es una ley que los ayuda a los centros de carga a tener una mejor calidad de energía. ¿Hay fechas límites? Sí. ¿Y hay multas? Sí. La fecha límite era el 9 de abril de 2019. Entonces, los que no hicieron el código red del 2019, hay dos obligaciones. Existe además del resolutivo, una guía del código de red, nos indica que tienen dos obligaciones. Una, del usuario, del centro de carga, realizar el código de red. Y en caso de incumplimiento, presentar plan de trabajo. Es decir, si vamos a suponer que Colchones, La Esperanza, no hizo su código de red, no ha entregado nada ante la CRE, pues a ellos ante la CRE están bien, porque no presentaron plan de trabajo. Y como no presentaron plan de trabajo, ante la CRE ellos piensan que está bien. El detalle va a venir cuando vengan las unidades de inspección a verificar si hizo su código de red. Entonces ahí es importante que todo el mundo empiece a ver si tiene o no su reporte de cumplimiento de código de red.
¿Cuáles son las sanciones? Existen dos, las graves y las de incumplimiento. Las graves cuando tienes una afectación a terceros, es decir, que por tu culpa, por no tener bien coordinadas tus protecciones, botaste todo el bus y sacaste a media ciudad. Bueno, el valor de la multa grave puede ser del 2 al 10% de los ingresos brutos percibidos del año anterior. Entonces, muchísima lana. Si tú facturaste el año anterior 1,000 millones de pesos, pues del 2 al 10% de los ingresos brutos. Y por incumplimiento decir, oye, ¿qué crees que pues yo no cumplo con el factor de potencia o yo no cumplo con las armónicas? Pues hay una multa entre 50 y 200,000 salarios mínimos, que equivale entre 4 y 16 millones de pesos. Si me preguntan a mí, incluso si le preguntan a la CRE, no saben qué valor le van a dar a cada variable eléctrica. Está a libre albedrío de cuando venga la unidad de inspección. Lo que sí indica es de cuánto a cuánto va a ser, pero no indica qué valor le van a dar a cada variable eléctrica, ¿no? ¿Cómo se va a monitorear el cumplimiento del código de red? Bueno, la CRE cuenta con información del SENACE, de CFE de transmisión y distribución, provenientes de los sistemas de escala o de los medidores que actualmente están conectados de facturación. Con esos van a revisar si cumples o no con el código de red. Además de la CRE, coordinará visitas con las unidades de inspección, que hasta la fecha no se han indicado quiénes son, ¿verdad? Para evaluar el cumplimiento de los centros de carga a partir del 2019. Y los usuarios que tengan problemas en la calidad de su suministro pueden informar a la CRE para que se realice un análisis de la procedencia de los referidos problemas para identificar la causa raíz. Y aquí viene un punto bien importante. Mucha gente me dice, oye, yo hice mi código de red, entonces, pues nos vemos al siguiente año. No, espérate. El código de red se evalúa diario, cada 5 minutos, porque evalúan el factor de potencia y el flicker. No es de que ya lo hice, no es como ya lo hice un año y nos vemos hasta la próxima. No, siempre lo están evaluando. Y entonces nosotros siempre recomendamos que el usuario tenga un medidor espejo al que tiene el DCFE para que él se evalúe, porque nosotros hacemos un estudio de 7 días, un mes, del tiempo que ustedes decidan, pero solamente se va a evaluar ese tiempo. No me indica que después, cuando yo me vaya, sigan cumpliendo con ese valor de código de red, que cumplan con los requerimientos de código de red. Entonces, siempre nosotros recomendamos al usuario tener un medidor espejo para que él siempre se esté evaluando en código de red. Obviamente el tema de las protecciones y el tema del cortocircuito, pues paso a paso, ya no es que vayas cada 5 minutos a hacerlo, ¿no? Ya lo tienes, ya. Mientras no cambie tu instalación, pues no tendrías por qué volverlo a hacer, ¿sale? O en 5 años en el caso del estudio de cortocircuito. La vigilancia y sanciones. La vigilancia del cumplimiento del código de red es obligación de la CRE, por lo cual podrá llevar a cabo actos de verificación e inspección que se determinen necesarios por conducto de servidores públicos o mediante unidades de inspección que, como se los comenté, no las han asignado. Los integrantes de la industria eléctrica que dejen de observar de manera grave, a juicio de la CRE, el código de red se sujetará a sanciones establecidas, lo que hablamos, ¿no? Multas de 20 a 50,000 salarios mínimos. ¿Cuáles son las soluciones para el código de red? Bueno, pues nosotros, pues como comercial, ¿no? Sino que vendo. En las mediciones de tiempo real, bueno, siempre recomendamos analizadores clase A en paralelo con el medidor, como lo pueden ser aquí los analizadores Nexus de la industria Industrias Gaugetech que nosotros distribuimos, soluciones contratransitorias por lo de la curva IT que platicamos, que son supresores de picos, comodos de protección, con UL, etcétera, etcétera. Soluciones contraarmónicas, que pueden ser los filtros activos, pasivos y reactaciones de líneas de la marca TCI. Soluciones para el factor de potencia y contenido armónico, que son sistemas dinámicos con conmutación de tiristores y reactancias de rechazo, como pueden ser de la marca ELSPE, que son los que manejamos. Y obviamente que el usuario tenga un analizador portátil para que esté evaluando en cada uno de los puntos del código de red. Esto es un poco de lo que ya hace Metering como comercial. Metering realiza los estudios de calidad de energía y código de red, estudios de tomografía, estudios de arco corto y coordinación de protecciones, medición de sistemas de puesta a tierra. Los hacemos con analizadores clase A, que son los DRANET, que son los marcas que distribuimos. Y dentro de los productos que vendemos, pues son los analizadores portátiles, analizadores fijos, BLFs, HiPod, cámaras termográficas, soluciones para armónicas, medición de paneles fotovoltaicos, medidores tipo tablero, sistemas dinámicos de compensación reactiva, supresores de picos y bancos de capacitores con tecnología convencional, ¿no? Esta es una promoción que es válida hasta el 31 de agosto, es importante comentarla. Tenemos el DRANET, el HDP Cubisa, con un valor de $5,459 masiva, ya en paquete con pinzas flexibles, incluye un libro de calidad de energía y es válido hasta el 31 de agosto. Es importante que lo quería comentar, porque es un analizador clase A con el cual ustedes pueden hacer sus mediciones de código de red. Estos cursos,
analizador, incluye una capacitación gratuita en nuestras oficinas del analizador. Ya casi se me acaba el tiempo. Viene aquí nuestros contactos, nuestros teléfonos, un correo de un servidor y pues vámonos a lo de preguntas y respuestas. Si no tienen más, si no tienen otra cosa, podemos irnos a preguntas y respuestas. No sé si alguien preguntó por ahí, mi buen amigo Sergio. Bueno, en lo que ellos despiertan, comentarle que en el código de red que nosotros hacemos, siempre medimos en media tensión y medimos a su vez los de baja tensión. ¿Por qué? Porque si incumplen media tensión, de los 4 o 5 transformadores es el que tiene la culpa. Entonces, lo que hacemos nosotros es medir media tensión y a la vez, a la par, todos los de baja tensión, y entonces ya dijimos, ok, cumplo en desbalance, ok, pero ¿quién de los 5 es? Ah, fíjate que es el TR3. Y entonces ya vamos directamente al TR3 para ver las soluciones de calidad de energía. ¿Cómo viste, mi Ingeniero, Sergio? es a nivel nacional, ¿verdad? De los estudios que ofrecen, ¿verdad? Para cumplimiento de Sí, código de red. Perfecto, andamos en toda la República. perfecto. Sí, 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 es una ley que hay que cumplir, hay que tenerla en cuenta. ¿Por qué? Porque ya nos relacionan multas y las multas pues van directamente contra las utilidades y ya nos imaginaremos todo lo demás, ¿verdad? Sí, Sí, muchas gracias, Eduardo. Muy interesante el tema, verdaderamente es un tema que genera bastante debate, ¿verdad? Ya eso ya lo hemos hablado, pero finalmente pues es algo que con lo que se tiene que cumplir, se tiene que llevar a cabo, es ley y hay que cumplir. Entonces es una necesidad, no es una sugerencia. Eh, Nos preguntan por aquí normalmente alrededor de cuánto anda el analizador Dranet. bueno, cuando no está en promoción anda como en $7,500 masiva, aprox. Así es, así es. Sí, 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 me consta, ¿verdad? Entonces va a ir el libro de calidad en energía con él, ¿verdad? En la formación que están manejando. Sí, Entiendo. sí, el libro y un Ok, curso de calidad de energía en nuestras oficinas. aquí otra Las pregunta de sanciones, las sanciones. ¿qué pasa con la energía no suministrada? ¿Quién la paga y cuánto paga con ella? Bueno, va a depender, como lo dije en la plática, CFE, bueno, más bien, SENACE, crea a través del SENACE, va primero a verificar la causa raíz de por qué no hubo energía suministrada. Y si el evento fue culpa de un centro de carga, pues él es el encargado de pagar el tiempo que no tuvieron energía. Si es atribuible a algún centro de carga. Para eso se hizo el código de red, para tener respeto ante los usuarios. Los valores nominales de tensión y corriente en qué periodo deben medirse. Muy buena pregunta. Bueno, el resolutivo no indica cuánto tiempo se debe de realizar la medición del código de red. Nosotros, bueno, más bien, depende mucho del centro de carga. Si el centro de carga hace lo mismo lunes, el martes, el miércoles, el jueves, pues en una semana lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque a lo mejor el sábado baja carga y el lunes arranca. Entonces, una semana vemos todos los escenarios posibles. Pero si la empresa, vamos a suponer que es estos que hacen, de los azúcares, ellos tienen en temporadas de altas y de bajas. Entonces, a lo mejor el código R se tiene que hacer en los diferentes escenarios. O vamos a suponer que es Los un centro ingenios. de carga, ingenios, exactamente. Vamos a suponer que el centro de carga solamente los días, cada 3 semanas mete una máquina que me genera problemas de armónicos. Pues entonces tengo que medir un mes. Tengo que medir en los escenarios posibles, en estado normal y en estado con un escenario malo, ¿no? Es importante realizarlo en todos los normales. Por eso es importante primero conocer la empresa y decir, vaya, ¿a qué te dedicas? No, pues yo soy de inyección. Ah, bueno, pues inyección es lo mismo, a diferencia de los fines de semana paras. Entonces te mido una semana, con eso es más que suficiente. Pero ojo, por eso les recalqué, es importante que el usuario tenga su analizador de calidad de energía en paralelo. Porque yo voy a medir esa semana, pero si después llega una máquina que me genera problemas de desbalance, pues yo, oye, pues tú me dijiste que estabas bien, pues sí, pero ya te llegó otra carga. Entonces, entonces vuelven a hacer, y yo, sí, yo sin problema te lo hago, pero lo más recomendable es que tú te estés midiendo con un medidor clase A la par para que siempre estés verificando si estás dentro o no del código de red. Perfecto. Ingeniero, toda aquella industria que ya esté cumpliendo, que se le esté llevando a cabo un estudio de código de red y está sujeta por lo pronto a la no multa,
Fíjate que es muy buena pregunta. Si tú ya entregaste un plan de trabajo, en el plan de trabajo vienen las fechas de cumplimiento. Entonces, si ahorita, como lo comenté, no hay unidades de inspección. Bueno, ahorita la Cresta ha hecho un relajo, entonces hasta ahorita pues ni unidad de inspecciones hay. Pero el día que haya, van a ir a los centros de carga y van a pedirle su reporte de cumplimiento. Si tú ya entregas un plan de trabajo y ya cumpliste con los anexos, vamos a suponer que no tenías tu estudio de corta coordinación y en el plan de trabajo le pusiste, no tengo estudio de corta coordinación y lo voy a hacer en 6 meses. Y ya pasó y lo tienes, pues ya no es multa. Pero ojo, no es que, lo vuelvo a repetir, no se evalúa cada año. Si después los valores del medidor indica al distribuidor y el distribuidor al SENACE que estás incumpliendo el factor de potencia, pues te va a caer. Te va a decir, oye, vas a tener multa. Aunque en su momento cumpliste, sí, pero ahorita ya subiste la demanda y bajaste el factor de potencia, pues va a multa. Entonces es importante que siempre se esté evaluando. No me queda en que yo lo hago y ya lo hice. No, espérate. Hay que evaluarlo siempre. Por eso les recomendamos pongan un medidor espejo clase A al lado. ¿Por qué? Porque ya siempre te estás evaluando junto con un software especial para que te digan, ok, ¿sabes qué? Bueno, se pueden acercar con nosotros para venderles el medidor y el software. Oye, ¿qué crees? Que estoy en rojo. Ya bajé mi factor de potencia. Ah, pues lo voy a arreglar. Y no esperarme a que me llegue la multa, que ahorita el 90% de los usuarios en media tensión no saben cómo están en media tensión. O sea, nada más llega el medidor y ya supieron cómo está el factor de potencia, pero no tienen información de Flickr, no tienen información de THD, no tienen información de desbalance de corriente, porque no tienen una forma de medir, no tienen un medidor en media tensión. Pues conclusión, hay que tener un medidor espejo, definitivamente, y Sí, estarse tomando como la oxigenación hoy día en sí, estos tiempos, ¿no? exactamente. Hay que estar Es como cuando continuamente, ¿no? Ahora que está por de ahí tenemos moda otra todo esto. pregunta, A ver, ahí que la vi, pero cuando me hablaste ya me la quitaron la pregunta. Y si es de hoy, bueno, lo que llega es todavía. muy importante el tema de la medición en tiempo real, ¿no? ¿Cómo, de qué forma el usuario puede evaluar y después controlar el factor de potencia, mantenerlo arriba del 95? ¿Alguna recomendación? Bueno, la medición pues tiene que ser de media tensión, como se los comenté, y en dado caso de que no podamos hacer, agotamos todas las medidas necesarias, pues en baja y simulamos. ¿Y cómo aseguramos? Pues colocando un sistema dinámico de compensación reactiva. Esos equipos, a diferencia de los conmutados con tiristores o los fijos, la conmutación la hacen en un segundo, mi Sergio. Entonces, haz de cuenta, vamos a suponer que tú tienes un motor que Entonces, te rápido. requiera, sí, que te requiera 100 kBr, vamos a poner una prensa que te requiera 100 kBr inductivos. Entonces entra la prensa y dice, oye, necesito 100 kBr. En un sistema normal le dice, el TC le dice al banco, oye, necesito 100 kBr. Vamos a suponer, tengo 4 pasos de 25. Ah, ok, te van los primeros 25. Oye, ahí te van los segundos, no, ya me fui. Y entonces 75 kBr no conmuta, o sea, no los entra, nada más inyecta 25 y este consume 100 y no, nada más 75, los 75 siguen volando, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el factor de potencia promedio? Como son de un segundo, 3 segundos, 5 segundos, no pasa nada, el factor de potencia está bien. El detalle, eléctricamente o físicamente, lo que pasa es de que cuando entra la prensa, el voltaje se te cae. Ya es esto, ¿no? ¿No te ha pasado que vas y cada vez que prende un motor o entra una prensa, se cae el voltaje? Entonces, si Sí, traes una resolución, empieza a caer el voltaje. Bueno, lo que hacen estos sistemas, cuando le dice, oye, necesito 100 kBr, yo también tengo 4 de 25, ¿quieres los 100? Pues ahí te van los 100. O sea, la conmutación la puede hacer por grupos. Oye, ya no los quiero, y te los quita. Y esta conmutación la hace en un segundo los que son lentos y en un ciclo los que son rápidos. Entonces, ¿qué ganas? Que siempre tu factor de potencia está ahí. Nunca cae en esos incomunicado porque siempre está conmutado en tiempo real. Va a depender de la velocidad de tu carga. Si, por ejemplo, es una soldadora de estas de las armadoras, pues a lo mejor sí necesitas un ciclo. Pero si es un arranque, pues con de un segundo lo haces. Entonces, la forma de tener tu 95 siempre así al tiro, como se dice vulgarmente, pues con un tiristorizado. Si tu carga no es tan rápida y es lenta, pues incluso hasta con una de contactores. ¿Cómo te das cuenta? Pues hay que realizar un estudio de calidad de energía eléctrica. Lo haces ahí, incluso en baja tensión, aguas arriba del banco, y si tu factor de potencia está bien sincromentalmente, ya no necesitas meter tiristorizados, ¿no? Pero sí, pues sí hay que meter los tiristores. Va a depender de la velocidad de la carga. perfecto. Aquí está La otra versión del pregunta, código de red. Eduardo.
Sí, la versión del 2 de código de red ya está preparada para lograr su implementación. ¿Qué base se tiene dado que la CRE está prácticamente cerrada? Ok, sí. ¿Ya está escrita? Sí. Ya está asignada y evaluada, no. ¿Qué es el código de red 2.0? Bueno, nosotros le llamamos así, por hacer el marketing. El código de red 2.0, como yo les dije al inicio, ahorita el código de red aplica a todos los que están en media y alta tensión. Entonces, si tienes un hotelillo de paso, un Oxxo, una bodega, eres candidato a código de red. Si te dan en media tensión o arriba, eres código de red. En el 2.0 existen diferencias donde dice, ok, vamos a quitar a todos aquellos que tengan demanda abajo de 1000 kilowatts o un mega. Ellos ya no. Y ya no son candidatos a código de red. Pero los que tienes arriba de un mega o 1000 kilos, vamos a evaluarlos como si fueran un alta. Que es decir, ya te voy a evaluar el factor de potencia, te voy a evaluar demanda, distorsión de demanda, armónicas y flicker. Entonces lo que hicieron es a los chiquitos ya no, pero arriba de un mega, vamos a entrar todos como alta tensión. Y ahí sí los de media tensión deben de cumplir con el factor de potencia. Ya está escrito, yo ya tengo por ahí un escrito que mandaron, por ahí me lo mandó un amigo del instituto, pero todavía no está evaluado. ¿Para cuándo? Y con el gobierno, pues quién sabe, igual y echan para atrás hasta el código de red, ¿no? Espero que no, porque al final del día esto es negocio para todos. Y como yo les decía al inicio, el código de red no es para molestar o para fregar a la gente. Nos ayuda a tener una buena calidad de energía. Y si todos cumplimos con la buena calidad de energía, pues tendremos un sistema eléctrico más eficiente. Entonces, ya está escrito, sí, pero todavía no se evalúa. No, yo estuve platicando con vocales y habían dicho que por lo mejor cuando estaba todo así muy caliente, como por diciembre, y después dijeron que en marzo, y ya después cuando pasó la pandemia, pues no, yo no tengo una fecha ni podría decir cuándo. De hecho, la cresta cerrada, ¿no? Ya la empezaron a abrir, pero estaba cerrada. Pues bien, Eduardo, yo creo que todas las preguntas pendientes por ahí te las vamos a hacer llegar para que nos puedas ayudar a Sí, dar respuesta a todos nuestros públicos seguidores. Y agradecemos a Meterin y a ti, ingeniero, gracias, Sergio. por demás interesante tema, ¿no? Que ya venimos oyendo de tiempo atrás. Y agradecemos el tiempo a todo nuestro público, nuestro sector eléctrico en general, las ACOMES, los agremiados que se conectan a esta nuestra plataforma digital con Acome Eléctrica. Les recordamos todos los martes, jueves, 5 de la tarde, estamos presentes con toda la serie de webinars que tenemos para ustedes, para contribuir al crecimiento, ¿no? Porque la educación es crecimiento finalmente y se refleja en lo que son ventas, ¿verdad? Ventas de los equipos que dan solución a nuestro sector. Les queremos recordar que este sábado los invitamos a través de Imagen Radio. Estará nuestro amigo presidente de Caname, Hugo Gómez, con el tema El sector de las manufacturas eléctricas en época de retos, 9 de la mañana. Va a estar bastante interesante por ahí. Por ahí los esperamos. Y Eduardo, si quieres agregar algún comentario extra adicional. Sí, pues visita nuestra página, es metering.com.mx. Ahí vienen nuestros teléfonos, tenemos dos oficinas en México y en Toluca, y una red de distribuidores en todo el país, bien lo sabe Sergio. Y ahí en la página de Metering pueden encontrar las promociones y vienen nuestros teléfonos de contacto. Viene ahí mi correo en la presentación, no lo dejé mucho tiempo, es Eduardo, así tal cual, @metering.com.mx. En Metering no tenemos apellidos. Entonces, cualquier duda o comentario, si quieren que les ayudemos a cotizar código de red, estudios de cortocircuito, corrección de protecciones, estudios de calidad de energía como tal, pues estamos para servirles. Llevamos en esto más de 17 años, ya desde 2003 está Metering como empresa. Y bueno, ya creo que ya en las expo eléctricas, con Sergio ya somos un poco ya conocidos. En el gremio somos muy pocos. Entonces todos nos conocemos, en este círculo es muy chico y cualquier cosa que necesiten, pues estamos para servirles. Muy Pues bien, ojalá que les Eduardo, haya pues gracias. gustado. Nos saludas por ahí, Ricardo, Claro, de tu parte, mi ser. patrón de Metering. Muy bien, muy bien, La lana. muy bien, pues muy bien. Gracias, que tengan muy buenas tardes y nos seguimos viendo próximo martes y Hasta luego, mi este querido. sábado en Imagen Radio.
Saludos a todos, gremio. Seguimos en Hasta contacto. luego. Muchas gracias, Conacome. Hasta luego. Bye.